El primer capítulo que tenemos que estudiar nosotros es el capítulo de trigonometría y aquí el objetivo, según nos dicen en la coordinación, es reforzar los conceptos de trigonometría para lograr una mejor comprensión del álgebra. Es decir, aquí nos establecen objetivos específicos, se dice nada más que van a reforzar, es decir, que ustedes ya vieron previamente esto, lo cual pues es cierto en parte, pero yo no lo pondría como el objetivo primordial de este capítulo. Yo pondría que se utilizará la trigonometría para resolver problemas de aplicación enfocados a problemas del día a día o de la ingeniería y además de ello resolver ecuaciones trigonométricas, que es el último subtema, el 1.8 y que es lo más importante que tenemos que realizar nosotros en este capítulo. Yo pondría como otro tipo de ejercicios importantes también ley de senos y ley de cosenos y además de las ecuaciones trigonométricas, expresiones algebraicas trigonométricas. Bueno, está compuesto por 8 subtemas, desde las definiciones para un ángulo cualquiera y para un triángulo rectángulo, que van a sentar las bases de lo que son las funciones seno, coseno, tangente y sus recíprocas del seno, la cosecante, del coseno, la secante y de la tangente, la cotangente. Después signo las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Vamos a relacionarlo con el 1.1 para que en conjunto con los valores de las funciones trigonométricas para ángulos de 30, 45, 60 grados y sus múltiplos podamos obtener ya cualquier ejercicio de aplicación. Después veremos identidades trigonométricas que se van a subdividir en pitagóricas. Vamos a ver 3 distintas pitagóricas y de suma y diferencia de ángulos. Teorema de Pitágoras, que lo vamos a ver también mezclado con el 1.2 y con el 1.4, el teorema de Pitágoras, y ley de senos y ley de cosenos, como les decía ya como ejercicios de aplicación, y ecuaciones trigonométricas también como ejercicios de aplicación, es decir, los dos últimos subpuntos de este capítulo van a ser ejercicios ya de aplicación que van a venir en el examen. Puede ser esto un poquito más grande. Definición de funciones trigonométricas para un ángulo cualquiera, el primer subtema del capítulo. Bueno, aquí nosotros tenemos que definir seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de distintas formas. Estas vienen enunciadas aquí de forma teórica en el recuadro gris. En general, nada más rápidamente, la estructura de los apuntes va a ser la siguiente. En recuadros en gris están los teoremas o el fundamento teórico de lo que vamos a ver a continuación. Del lado derecho está una barra de teoría e imágenes que vienen a apoyar a la parte teórica. Y en este caso, tablas en azul y en verde ejercicios. Por ejemplo, aquí. Cuadros en verde son ejercicios. Bueno, esa es la estructura de los apuntes que van a encontrar a lo largo de los 6 capítulos de todo el curso. Seno es la razón entre la ordenada y la distancia al origen. Razón quiere decir cociente, es decir, la división de la ordenada entre la distancia al origen. Y la ordenada, ¿quién es en un sistema coordenado cartesiano bidimensional? Y, Y. Así que esto es Y entre la distancia al origen, es decir, desde el origen hasta el punto en cuestión en cada uno de los 4 cuadrantes. Vamos a analizar la figura. Los puntos que estoy analizando yo en los 4 cuadrantes van a ser los puntos A, B, C y D, cuyas proyecciones hacia el eje de las X van a ser los puntos E. Para los puntos A y D, en primer y cuarto cuadrante se proyectan hacia el mismo punto E, y para los puntos B y C, de segundo y tercer cuadrante respectivamente, se proyectan hacia el punto F. Así que el seno va a ser la relación entre el valor de Y de este punto, es decir, el segmento de AE, dividido entre la distancia al origen, es decir, el segmento que va del origen hacia el punto A. Para analizar esto más rápido, lo que voy a hacer es copiar nuestra teoría. Ustedes me dicen si lo alcanzan a ver de buen tamaño. Si ustedes por algo consideran que no se ve, lo hago más grande, ¿sale? Ya puedo escalar yo aquí la imagen sin problema alguno. Bueno,
¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muchísimas gracias. Vamos a utilizar lo ubicado en el primer cuadrante y el ángulo de referencia va a ser el ángulo alfa, medido de esta manera, desde la parte positiva del eje de las X hasta el segmento que va del origen de coordenadas hasta el punto A. De tal forma que lo que nos dice aquí seno, que es el cociente o razón del ángulo alfa, ¿verdad? Dijimos que es el ángulo que vamos a tomar como referencia, es la razón entre la ordenada, entre la distancia al origen, y la ordenada, dijimos, es este valor de proyección de Y, es decir, el segmento que va de A a E o bien de E a A, de esa manera, como segmento dirigido. Y como lo que nos interesa no es el segmento dirigido, sino el valor de la distancia entre los puntos, pues entonces lo que nos interesa es el módulo de dicho segmento dirigido. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda en la forma de escribir? No, La profe. nomenclatura empleada. No, profe. Denme un minuto. Gracias. Bueno, ya. Espero ingrese rápido su compañera Karina. Bueno, les decía que lo que nos interesa aquí es el módulo de este segmento dirigido. Por lo tanto, lo vamos a escribir como el cociente de la ordenada, que es el valor del segmento de A a E en su módulo, o el módulo del segmento AE, entre el módulo de este segmento, es decir, la distancia respecto al origen coordenado del punto A, es decir, el módulo del segmento OA. Pero también, de manera coloquial, pudiéramos decir nosotros, como bien me decían ustedes, que aunque esto sea el segmento AE, como me dicen que es la ordenada, al referenciarlo respecto a un sistema de coordenadas, pues entonces es Y y la distancia es D. Así que también puedo escribirlo yo como Y sobre D. Ahora, del seno, su inversa, si nosotros observamos, es la cosecante. Entonces, la cosecante lo voy a escribir yo, cosecante del ángulo alfa, como D sobre Y. Es decir, la distancia al origen respecto de la ordenada, que es lo que nos dice aquí en el enunciado. Vamos a cambiar de tinta para ahora escribir nosotros al coseno y a la secante. El coseno del ángulo alfa me dice a mí, es la división entre la abscisa y la distancia al origen. La abscisa es este segmento de O a E, y lo que nos interesa, recuerden, en las funciones trigonométricas son números, así que me interesa la distancia entre el punto O, origen de coordenadas, y el punto E, valor de proyección del punto A sobre el eje de las X, dividido entre la distancia al origen, que es el módulo de OA. Y esto va a ser igual entonces a la abscisa entre la distancia. La abscisa es X, la distancia es D, puedo escribirlo como X sobre D. Y del coseno, la inversa es la secante. Así que la secante del ángulo alfa va a ser igual a D sobre X. Posteriormente, utilizaré otra tinta para la tangente y su inversa, la cotangente. La tangente que vamos a escribir como tan de alfa es la razón, es decir, la división o cociente de la ordenada entre la abscisa. La ordenada, habíamos visto, es el segmento que va de A a E, entre la abscisa, que es el módulo del segmento que va entre los puntos O y E. Y me dice que es la ordenada este Y entre la abscisa X. Y sobre X. Y la cotangente de su recíproca será X sobre Y. Es decir, para todas las recíprocas, lo único que hacemos es cambiar numerador y denominador en la fracción, y eso es lo que nos dice aquí también escrito en el párrafo que se ubica como 1.1, tema 1.1 dentro de el capitulado. ¿Alguna duda de la definición de las funciones trigonométricas en el primer cuadrante?
No, profe. No, profesor. No, profe. Gracias. Lo mismo va a pasar en el resto de los cuadrantes. Si yo referencio en el segundo cuadrante midiendo un ángulo beta, teniendo un punto B, pues entonces yo tendré que el seno será el segmento BF entre la distancia al origen, que es el módulo de OB, y eso seguirá siendo Y sobre la distancia, es decir, no cambia. Y lo mismo para el tercer y cuarto cuadrante. Por ejemplo, si en el cuarto cuadrante quisiera la tangente del ángulo delta, pues entonces yo sé que es Y sobre X, es decir, el módulo de ED sobre el módulo de OE. No va a cambiar en absoluto el análisis si se hace en segundo, tercero, cuarto cuadrante, como me dicen que es para un ángulo cualquiera y este puede exceder los 90 grados, es decir, lo, perdón, lo que se ha estudiado ya en el primer cuadrante, pues también puede estar entre los 90 y los 180 y por lo tanto estar en el segundo, o 180 y 270 en el tercero, y entre los 270 y los 360 para estar en el cuarto cuadrante. Y el análisis completo de cada uno de los cuadrantes lo encuentran ustedes aquí en las notas. En el primer cuadrante encontrarán el mismo análisis y la misma división de segmentos que nosotros ya hicimos, ya dedujimos. Después háganlo para segundo, tercero y cuarto y verán que sigue siendo exactamente para el seno, la división de y entre la distancia, el coseno x entre la distancia al origen y la tangente y sobre x, invierten numerador y denominador y encuentran ustedes las recíprocas. Así que no tiene mucho caso más ahondar en lo mismo. El subtema 1.2 es definición de las funciones trigonométricas para un ángulo agudo, es decir, menor a 90 grados en un triángulo rectángulo. Así que aquí ya vamos a utilizar como referencia no un sistema de coordenadas, como lo hicimos con anterioridad, sino un elemento geométrico, en este caso un triángulo rectángulo. Y para ello entonces vamos a utilizar la figura de las notas. Y vamos a ver cómo definen ahora las funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo. El seno es el cociente del cateto opuesto a la hipotenusa. El coseno, el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente, la división entre cateto opuesto y cateto adyacente. Aquí ya nos damos cuenta de que existen catetos opuestos y adyacentes. Es decir, se necesita un ángulo de referencia para decir qué es opuesto y qué es adyacente. Es decir, necesito saber respecto a quién. Por ejemplo, si tomáramos nosotros al ángulo alfa, entonces yo estaría tomando como opuesto el cateto A y como adyacente tengo dos lados, el lado B y el lado C. Yo les diría que el cateto adyacente es B únicamente. C, aunque también es un cateto que se encuentra al lado de alfa, este cateto tiene un nombre específico. Dado que es opuesto a la hipotenusa, se conoce, perdón, dado que es opuesto al ángulo recto, se le conoce como hipotenusa. ¿Sale? Perdón, es que soy secuencial. Estaba admitiendo a un compañero y dije malas cosas. Así que cuando hablo de cateto adyacente me queda uno solo porque el otro es ya la hipotenusa, que es siempre opuesto al ángulo de 90 grados o ángulo recto, que es una característica que tiene un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. Así que vamos a empezar nosotros a escribir respecto en primera instancia del ángulo alfa que tenemos nosotros ubicados en este vértice superior, el cociente que me va a definir a las funciones trigonométricas. En este caso, por ejemplo, para el ángulo alfa, lo que vamos a tener nosotros es el seno como el cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto a alfa es el lado A entre la hipotenusa, que es el lado C. Y lo mismo, la cosecante del ángulo alfa será igual a C sobre A, es decir, hacer la inversión de el cociente que se tiene para el seno. Y si se dan cuenta, en el último renglón de este párrafo está definido así: cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, C sobre A. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el coseno.
el coseno del ángulo alfa está definido como el cociente del cateto adyacente y la hipotenusa. Así que adyacente a alfa es B y la hipotenusa, que es el opuesto al ángulo recto, es C. El cociente del coseno de alfa será B sobre C. Y como ya habíamos visto, la secante del ángulo es la inversa del coseno, así que puedo escribir esto como C sobre B. Es decir, la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Finalmente, para la tangente del mismo ángulo, me dice a mí que es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El opuesto alfa es A, el adyacente alfa es B. Así que será A sobre B. Y la inversa es la cotangente y será entonces B sobre A. Es decir, la razón o cociente entre el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Ahora, eso es respecto al ángulo alfa. Sin embargo, también nosotros podemos calcularlo respecto al otro ángulo que tenemos distinto de los 90 grados, que es el ángulo beta. Seno de beta será igual. Otra vez sigue siendo cateto opuesto entre hipotenusa. Esto no va a cambiar. La definición sigue siendo exactamente la misma. Lo que cambia es el ángulo de referencia. Ahora nosotros vamos a tomar como ángulo de referencia a el ángulo ubicado en la esquina inferior derecha de este triángulo rectángulo, que es el ángulo beta. Así que para el ángulo beta, yo sigo teniendo cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, B sobre C. Y de una vez voy a escribir la cosecante del ángulo beta como C sobre B. Después, para el coseno de beta, será el cateto adyacente a beta sobre la hipotenusa. Así que esto va a ser A sobre C. Y de la secante, que es la inversa del coseno, C sobre B. C sobre A, perdón. Finalmente, para la tangente del ángulo beta, me dice que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, opuesto es B, adyacente es A. Así que esto va a ser B sobre A. Y para la cotangente de este mismo ángulo, invierto numerador y denominador y escribo A sobre B. Analicemos nada más lo siguiente. Y esto lo voy a escribir en otra tinta en la parte inferior del triángulo rectángulo. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto mide? 180 grados. Así que, muchísimas gracias. Alfa más beta más el ángulo recto de 90 grados es igual a 180, que es lo que ustedes me dijeron de manera correcta. Si de aquí yo despejo los valores numéricos para agruparlos del lado derecho, ambos valores, me queda que alfa más beta es igual a 180 menos 90, que son 90 grados. Es decir, la suma de los ángulos distintos del ángulo recto sumará 90 grados, es decir, son ángulos complementarios. Así se les conoce a los ángulos que sumados dan 90 grados como ángulos complementarios. Bueno, ¿y esto por qué se los estoy mencionando? Observen ustedes aquí, por ejemplo, que para el seno de alfa, el cociente que se obtiene es A sobre C. Para beta, A sobre C está en el coseno de beta. ¿Y qué es entonces lo que nos lleva? ¿A qué conclusión nos lleva esto? Voy a señalar en otro color, por ejemplo, en azul, coseno de alfa, que es B sobre C, y esto lo encuentro en seno de beta, B sobre C. Observen ustedes que siempre para ángulos complementarios dijimos que alfa y beta son complementarios porque sumados dan 90 grados. Así que alfa y beta aplicados a funciones trigonométricas distintas, es decir, a seno y a coseno específicamente, me van a dar exactamente el mismo valor. Me da el mismo cociente B sobre C y B sobre C. Por ejemplo, voy a escribir igual en rojo ya que esto es únicamente demostración. ¿Cuánto valdrá el seno de 30 grados? Y que dijimos tiene que ser igual a el coseno del ángulo complementario. Si 30 grados es mi ángulo de referencia que estoy tomando para la función senoidal, para el coseno, ¿qué debo escribir?
60. Claro, porque dijimos que sumados deben dar 90 grados. Y estos valores tienen que ser exactamente los mismos. ¿Cuánto vale seno de 30? Medio. Exacto, que es lo mismo que el coseno de 60. Tanto el seno de 30 como el coseno de 60, ambos valen un medio. A ver, vamos con otro valor. Si yo les pusiera aquí el seno de 45 grados, tendrá que ser igual al coseno de ¿quién? 45. ¿Y cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, perfecto. O 1 sobre raíz de 2, si alguien lo escribe sin racionalizar. Ahorita vamos a ver cómo obtener cada una de estas. Así que observen que funciones seno y coseno para ángulos complementarios me dan exactamente lo mismo. Ahora, vamos a estar calculando estos valores de 30, 45 y 60 en los 4 cuadrantes, así que serán los valores que les voy a pedir yo en los exámenes también, sin el uso de calculadora. Pero esto no queda únicamente referenciado para estos valores, es decir, no se cumple que el seno de alfa sea igual al coseno de beta sin importar qué valores sean. Yo pudiera decirles, sin temor a equivocarme, que el seno, por ejemplo, de 81 grados va a ser igual al coseno de ¿quién? ¿De 9 grados? De 9 grados. Y esto, si me ayudan con la calculadora, ¿a qué va a ser igual? Dejen admito mientras a un compañero. Bueno, aquí tengo yo. 0.98. Exacto, el seno de 81 grados, 0.987, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a cerrarlo a 3 cifras significativas hasta las milésimas y vamos a redondear, ¿sale? Como el siguiente dígito es mayor que 5, entonces este sube a 8. 0.988 de manera aproximada, 0.988. Les decía que sin temor a equivocarme, vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes lo vayan viendo también. Esto va a ser exactamente igual a el coseno, pero de 9 grados. Así que para 9 grados, vamos a borrar esto para 9 grados. Yo aplico el coseno y me da, observen ustedes, lo mismo que el seno de 81. Aquí tengo coseno de 9, aquí tengo seno de 81 y es exactamente la misma cantidad. Así que sin importar cuál sea el valor angular, sigue siendo exactamente lo mismo el seno que el coseno para ángulos complementarios. Y si ustedes analizan, por ejemplo, para la tangente de A sobre B, no se alcanza a ver nada, porque el color blanco, la tangente de A sobre B, será exactamente lo mismo que la cotangente del ángulo complementario. Y sí, si nosotros hacemos, por ejemplo, y aquí lo sigo en rojo, la tangente de 30 grados, ¿cuánto vale la tangente de 30? Raíz de 3. No, no te escuché muy quedito. Creo que te escuché raíz de 3 nada más. 1 sobre raíz de 3. Eso sí, 1 sobre raíz de 3. Así que la tangente de 30, 1 sobre raíz de 3, que será exactamente lo mismo que la cotangente, pero del ángulo complementario, es decir, de 60 grados. Y es que la cotangente de 60 grados es 1 sobre la tangente de 60 y 1 sobre la tangente de 60. La tangente de 60 es raíz de 3, así que sigue siendo exactamente lo mismo. Bueno, esto es únicamente una explicación para que ustedes quizá vayan deduciendo algunas cosas y saquen más rápido algún valor angular si tienen alguno como referencia. A lo mejor alguien recuerda perfectamente el seno de 30, pero no el coseno de 60, sabiendo que son funciones trigonométricas seno y coseno aplicadas a ángulos complementarios, sacarán rápidamente el valor. En este caso de un medio, que pone yo de ejemplo. Aquí tenemos entonces definido ya lo que nosotros acabamos de definir también en las notas para que ustedes lo tomen ya como referencia. El 1.3 son los signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes.
y que quizá valga la pena que ustedes los memoricen o vean cómo está dibujada la imagen y traten ustedes de tomar alguna mnemotecnia para recordar la disposición de signos para las funciones trigonométricas. Sin embargo, yo ahorita lo que voy a hacer es deducir, demostrar por qué son estos signos los que toman las funciones trigonométricas. En primera instancia, el seno y su recíproca, la cosecante. Segunda instancia, segundo diagrama, coseno y la secante, que es su inversa. Y la tercera, ya se me fue en el copy-paste, que es la tangente y su recíproca, la cotangente. ¿Por qué estos signos? Recordemos lo que habíamos visto en el subtema 1.1. Específicamente el seno, dijimos que es y sobre la distancia al origen. Ahora, una distancia siempre tiene signo positivo. Así que en cuanto a signos, si nosotros analizamos los signos de este cociente, para el seno, y en este caso vamos a poner un ángulo cualquiera, vamos a decir que se llama teta el ángulo, como es el que se está escribiendo aquí en las notas, el seno de teta. Será entonces, en cuanto a signos, el signo que tenga y, que puede ser tanto positivo como negativo, el valor que me representa a mí y, entre el valor de la distancia, que siempre es positivo. Así que esto sería más o menos entre más. Es decir, el valor que tome quién, y, será el valor que determina el valor de el seno, porque el denominador siempre es positivo. Los signos que están variando son los signos de y. Así que el valor de y me da el valor de la función senoidal. ¿Cómo es y en los 4 cuadrantes? Si aquí les digo el punto de coordenadas 2,3, y es positivo, por lo tanto el seno será positivo. Vámonos a los siguientes cuadrantes. Si les doy otro punto cualquiera, el punto Q en el segundo cuadrante de coordenadas menos 2,1, y es positivo, el seno sigue siendo positivo. Tercer cuadrante. Un ejemplo de punto en el tercer cuadrante. Por ejemplo, Vero, que tienes abierto tu micrófono. Verónica Garcés Carvajal. No me había dado cuenta. No te En el preocupes de una tercer vez. cuadrante, Ajá. ¿me repite la pregunta? ¿Un punto? Sí, por favor, en el tercer cuadrante. El que tú quieras, invéntate uno. 2 menos 3. 2 como menos 3. No, porque si me dices positivo X, entonces y negativo Y está en el cuarto. Es verdad. Aquí tiene que ser negativo X y negativo Y. Entonces, menos 1, menos 5. Sale, perfecto, gracias. Si se dan cuenta, el valor de Y aquí es negativo, por lo tanto el valor de la función seno será negativo y obviamente también el valor de la recíproca. Y en el cuarto cuadrante, por ejemplo, un punto S de coordenadas, ahora sí, positivo X y negativo Y, me indica que el valor de Y es el valor de la función senoidal y de la cosecante en el cuarto cuadrante. Así que, ¿qué es lo que tienen que recordar ustedes? Que el valor de Y es el valor que determina el signo de la función senoidal y de su inversa. Y que Y siempre será positivo en los dos primeros cuadrantes y negativo en tercer y cuarto cuadrante, en los últimos dos cuadrantes de un sistema coordenado de cartesiano. Ahora, el coseno del ángulo teta va a ser igual a x sobre d. Si nosotros analizamos los signos de este cociente, pues entonces para la función cosenoidal se tiene que puede ser tanto positivo como negativo el valor que toma x y que siempre la distancia respecto al origen se mide de manera positiva. Así que tenemos otra vez los signos positivo y negativo en x entre un signo positivo que me otorga siempre la distancia. Ahora, estos signos me los está otorgando el valor de x, así que el coseno está referenciado a x. Vamos a ver si es cierto. X va a ser positivo en primero y cuarto cuadrante, mientras que es negativo en segundo y tercero.
Pues sí, lo mismo ocurre para la función coseno y su recíproca, la secante. Será positiva en primer y cuarto cuadrante, será negativa en segundo y tercer cuadrante. Ahora la tangente del ángulo teta. La tangente es el cociente de y sobre x. Y lo mismo para la cotangente es x sobre y. Es decir, tenemos en signo que la tangente en y puede ser positiva y negativa. Dejen hago un poquito más grande la línea quebrada y más chico el signo menos para que no se vayan a confundir. Y lo mismo, hay una bivalencia en signos para el valor de x. Así que aquí puede haber 4 distintas combinaciones dependiendo que tome el numerador y el denominador. Ahora, lo que sí, a través de las leyes de los signos, podemos decir que cuando tenemos signos exactamente idénticos, tanto en numerador como en denominador, el cociente será positivo. Cuando los signos sean distintos, el cociente será negativo. Ahora, ¿cómo es entonces que se va a comportar la tangente? Cuando x y y sean iguales en signo, la tangente será positiva. Aquí x es positivo y y es positivo. Así que en el primer cuadrante será positiva la tangente. Pero también ocurre esto cuando ambos valores son negativos. Y esto ocurre en el tercer cuadrante. Aquí x es negativo y y es negativo. Negativo entre negativo me da positivo. Así que para primer y tercer cuadrante, como se tienen signos idénticos en x y en y, la tangente será siempre positiva y lo mismo para la cotangente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cuadrantes donde los signos son distintos? Por ejemplo, aquí x es negativo y y es positivo. La tangente será negativa. Y lo mismo ocurre en el cuarto cuadrante, nada más que aquí x es positivo y y es negativo. Y la tangente va a seguir siendo negativa. Aquí tienen ustedes la disposición de signos en los 4 cuadrantes. Yo les he dado el fundamento matemático por el cual se comporta de esta manera la disposición de signos para las 6 funciones trigonométricas. Ustedes utilizan la mnemotecnia que más les convenga o bien hagan el análisis respecto a lo que mencionamos nosotros. Aquí matemáticamente el seno tiene que ver con los valores de y, pues entonces los signos de y son los signos del seno. El coseno y también su inversa, la secante, tiene que ver con los valores de x, así que los signos de x otorgan el signo a estas dos funciones trigonométricas. Y para la tangente, únicamente en primer y tercer cuadrante, donde los signos de x y y son iguales, será positiva. En segundo y cuarto, que los signos de x y y son distintos, la tangente será negativa. ¿Dudas hasta aquí? Alejandra, veo que estás levantando la mano. Sí, profe, es que me faltó copiar una cosa de la página pasada. ¿Puede regresarle tantito, por favor? Ahí estamos. Ay, gracias. De nada. Bueno, mientras su compañera está copiando y esperando que ella me diga cuando termine de copiar, lo que les comento yo es Listo. que, gracias, lo que vamos a ver a continuación ahora es la conjunción de todo esto que hemos visto de forma teórica. Únicamente vamos a ver cómo obtener los valores de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para los valores de 0, 30, 45, 60, 90 grados, 182, 70. Vamos a ver un par de metodologías. La primera es a través de unos triángulos equiláteros isósceles que vienen en las notas, los cuales vamos a subdividir a la mitad para poder obtener estos triángulos rectángulos y que nos den los valores de 30, 45 y 60. Y los valores ubicados sobre los ejes coordenados de 0, 90, 182, 70 los vamos a deducir y posteriormente yo les recomiendo se los aprendan para que esto sea más rápido y sencillo a la hora de estar resolviendo ejercicios, tanto del examen como en la vida cotidiana. Así que, a ver, voy a hacer esto al 100% para que no se distorsione de origen tanto la imagen. Voy a copiar rápidamente estos triangulitos, me los llevo hacia las notas. Aquí en las notas, vamos a ver si nos da, ahí estamos. Vamos a tomarlos como referencia. Y lo que voy a hacer es subdividir entonces de manera vertical a estos triángulos.
Aquí estamos con el primer triángulo, que es un triángulo equilátero, cuyos ángulos internos, todos ellos miden 60 grados. Y los lados miden exactamente lo mismo, en este caso 2 unidades. Y del segundo triángulo, que es un triángulo isósceles, cuyos dos de los lados y valores angulares son idénticos y uno distinto, lo subdivido también de manera vertical. De tal forma, entonces, que, y lo voy a hacer ya esto ya en otra tinta y a la derecha, aquí se forma un triángulo rectángulo, cuyo ángulo inferior sigue siendo de 60 grados, cuyo valor de la hipotenusa siguen siendo 2 unidades. La base, como la divido a la mitad, ¿cuánto vale? 1. 1. Sí. Y el valor angular superior, como lo estoy dividiendo a la mitad, ¿cuánto vale? 30. 30 grados. Si se dan cuenta, aquí yo voy a obtener valores de 30 y de 60 grados. Ahora, si este triángulo isósceles es igual, yo lo subdivido, me queda la medida del ángulo de la esquina inferior derecha igual de 45 grados, el valor de la hipotenusa igual en raíz de 2 unidades. Como subdividí la base a la mitad vale 1 y me quedan como incógnitas estos valores, pues que voy a llamar X, ¿sale? Que no conozco. Ahora, yo los puedo calcular porque tengo 2 de los 3 lados del triángulo. Y aquí es donde les decía que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, aunque todavía no lo hemos visto en teoría en la parte del temario, pero ustedes ya lo vieron desde el bachillerato, desde la secundaria, qué sé yo, o quizás desde la primaria, yo ya ni sé cómo esté ahorita la educación en sus niveles anteriores para saber desde cuándo lo vieron. ¿Cuándo fue la primera vez que vieron teorema de Pitágoras? Secundaria. Secundaria. Una secundaria. Sale. O en el kinder alguien dijo por ahí, ¿verdad? Desde el kinder lo vieron. Ahora, si aplicamos nosotros el teorema de Pitágoras, dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces x cuadrada más 1 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Vamos a simplificar los cuadrados numéricos. Así que esto es x cuadrada más 1 igual con 4. De aquí yo despejo, el 1 pasa restando hacia el lado derecho. Y así que x cuadrada va a ser igual a 4 menos 1, que es 3. Así que lo único que nos hace falta es despejar el cuadrado de la x. Pasará como raíz cuadrada hacia el lado derecho, como lo decimos de manera coloquial. Lo que estamos haciendo matemáticamente es todo elevarla a la 1 medio. Así que x cuadrado a la 1 medio me da x, que ya queda despejado, y 3 a la 1 medio es raíz de 3. Así que x va a ser igual a raíz de 3. Yo sé ya cuánto vale este valor, raíz de 3 unidades. Lo voy a colocar aquí en azul. Lo mismo voy a hacer para el otro triángulo aplicando teorema de Pitágoras. Puedo decir yo que x al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a raíz de 2 al cuadrado. Así que x cuadrada va a ser igual a 2, que es raíz de 2 al cuadrado, menos 1. Voy a simplificar este término. Pues voy a escribir 1 simplemente. 2 menos 1 es 1. Así que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1, que es 1. Y yo ya sé cuánto vale este cateto. 1. Así que me falta escribir este ángulo de aquí, que son 45 grados también. Yo ya tengo la información en estos triángulos rectángulos para poder obtener los valores de las funciones trigonométricas, los 6 que ya vimos, para valores de 30, 45 y 60. Si se quieren los de 30 y 60, se toma el triángulo de arriba. Si se quieren los de 45, se toma el triángulo de abajo. Y, por ejemplo, ya podemos decir nosotros cuánto vale de este triángulo el seno de 30. El seno de 30, como ya habíamos visto nosotros, en un triángulo rectángulo, el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Opuesto a 30 es 1. Hipotenusa, que es el opuesto a los 90, vale 2. Así que el cociente será 1 medio. Me voy con... No, igual seno. Seno de 60. El seno de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Así que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, como se ve en el triángulo.
Coseno de 30 es cateto adyacente entre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 grados. Coseno de 60 es cateto adyacente entre hipotenusa. 1/2. Y que si ustedes recuerdan lo que vimos hace un rato, sigue cumpliendo, ¿verdad? Para funciones seno y coseno, los ángulos complementarios me dan exactamente el mismo valor, como lo estamos viendo aquí con estos 4 valores. Ahora, ¿cuánto valdrá la tangente de 30 y de 60? La tangente de 30 grados es cateto opuesto entre cateto adyacente. 1 sobre raíz de 3. Y la tangente de 60, que es lo que voy a escribir aquí ya finalmente. La tangente de 60 es cateto opuesto a los 60 grados entre cateto adyacente. Raíz de 3 entre 1, pero cualquier número dividido entre 1 es el mismo número, así que simplemente voy a escribir raíz de 3. Ahora, esto es para el triángulo de 30 y 60 grados, triángulo rectángulo que tengo en la parte superior. Para el triángulo inferior, pues tendré valores de 45, que si se dan cuenta, los catetos opuestos a los 45 grados, pues valen lo mismo, no podrían valer algo distinto. Así que valen una unidad. Lo que voy a tener aquí, entonces, es, sin importar cuál de los dos ángulos de 45 tome como referencia, voy a tener el cálculo del seno de 45, que es cateto opuesto 1 sobre hipotenusa, raíz de 2. Ahora, alguien también me había dicho ya con anterioridad que esto es raíz de 2 sobre 2. Esto se obtiene racionalizando, es decir, quitando la raíz en el denominador. Y esto se obtiene multiplicando por un 1 compuesto tanto en numerador como en denominador por la misma raíz que quiero quitar. Cuando yo multiplico fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Que es el raíz de 2 sobre 2 que ya también me habían comentado ustedes de manera correcta. Bueno, eso es para la función seno. Para la función coseno, es cateto adyacente, sin importar cuál de los dos ángulos se tomen como referencia, el adyacente es 1 y el adyacente es 1. Sobre la hipotenusa raíz de 2. Pues sigue siendo el mismo valor. Así que para seno y coseno, el valor de 45 es exactamente el mismo. Como ya vimos cómo racionalizar, pues simplemente escribo ya también el raíz de 2 sobre 2 como un valor de referencia que ustedes pueden utilizar. Finalmente, la tangente de 45 va a ser igual a cateto opuesto 1 sobre adyacente 1. Sin importar cuál de los dos ángulos se tome como referencia, es 1 sobre 1 el cociente que me da 1 como resultado. Ahora, si ustedes quieren sacar las inversas o recíprocas de estas funciones trigonométricas, por ejemplo, la cosecante de 30, pues invierte numerador y denominador. ¿Y cuál sería el resultado? 2. Ajá, y para la cosecante de 60 grados, ¿cuál es el resultado? Sobre raíz de 3. Sí, 2 sobre raíz de 3, gracias. Ahora, la secante de 30, ¿cuál sería el resultado? Raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. ¿Y la de 60 grados, la secante de 60? 2. 2. ¿Cuál es la inversa de la tangente? La catangente. ¿Y la cotangente de 30 grados cuánto valdría? Raíz Raíz de de 3. 3. Raíz de 3, ¿verdad? Invertimos esto. ¿Y la cotangente de 60 cuánto valdría? 1 sobre raíz de 3. Perfecto, 1 sobre raíz de 3. Y ya para finalizar, pues vamos a hacer el ejercicio mental con estos tres últimos valores. ¿Cuánto vale la cosecante de 45 grados? Raíz de 2 sobre 1. Sí, raíz de 2, simplemente, ¿verdad? Invertimos estos dos valores y me da raíz de 2. ¿Y cuánto vale la secante de 45? Raíz de 2. Lo mismo, raíz de 2. ¿Y cuánto vale la cotangente de 45? 1. 1. Perfecto. Bueno, pues así es como ustedes pueden obtener estos valores. Faltarían todavía los valores ubicados sobre los ejes coordenados 0, 90, 180 y 270 grados. Esto lo vamos a ver
mejor de la siguiente forma, incluidos también estos valores. Voy a escribir... Sí, en esta tinta está bien, en azul. Quizá me vaya un renglón más hacia abajo para dejar el espacio correspondiente y no apretar tanto los valores de esta tabla. Ahora, seno, coseno y tangente para valores angulares cuyo valor sea el valor de teta que se dicte a continuación. 0, 30, 45, 60. Estos valores, si se dan cuenta, 30, 45 y 60 ya los obtuvimos con estos dos triángulos. Los valores de 0 y de 90, no, porque estos pues hablarían de la ausencia de un triángulo cuando tengo un valor angular de 0 o de 90. No tendríamos triángulo en realidad, así que esto lo vamos a analizar de manera diferente. 180 y 270 grados. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Y los valores los voy llenando con otros colores. Para la función senoidal, haré rápidamente a la derecha el análisis de la gráfica del seno del ángulo. Es una función de este tipo, periódica. Estoy dibujando un periodo, posterior a ello se va a repetir y se va a repetir. Es una función que se repite de forma infinita, tanto en valores negativos de x como en valores positivos. Y estoy poniendo únicamente un periodo de esta función. Ahora, el máximo y el mínimo oscila entre 1 y menos 1. 1 valor máximo, menos 1 valor mínimo. El valor máximo se obtiene a los 90 grados. Aquí está en un mínimo a los 0 grados y lo mismo a los 360 grados. Pero lo mismo ocurrirá en este punto medio del periodo que son, como ustedes adivinarán, a los 180 grados. Y alcanza el mínimo, justo en menos 1, a los 270 grados. ¿Vale? El intervalo que nos interesa a nosotros ahorita es el intervalo de 0 a 90. De 0 a 90 es este pedacito que anda por aquí, para la función senoidal. Es una función, dense cuenta ustedes, creciente. Es decir, el seno está creciendo todo el tiempo en este intervalo, desde 0 hasta 1. Esos serán los valores que tendré que escribir yo de 0 a 90, de 0 a 1. Ahora, yo ya tengo estos valores extremos. Yo ya sé que es 0 y 1. Sin embargo, nada más para que recuerden ustedes cómo construir rápidamente esta tabla. Les diré que todo va a estar dividido entre 2. Y lo que voy a hacer es ir aumentando el valor del radicando, es decir, lo que se ubica dentro de la raíz, en una unidad. Ahora, hay algunos valores que son simplificables. Raíz de 0 entre 2, raíz de 0 es 0, 0 entre 2 es 0. Y ya lo habíamos visto también en la gráfica. El seno de 0 grados parte de 0, así que aquí le pongo 0. Raíz de 4 es 2. 2 entre 2 es 1, por eso es que nosotros con anterioridad habíamos escrito 1 para los 90 grados. Y raíz de 1 es 1. 1 entre 2 pues lo escribo como un medio, que son los valores que nosotros tenemos como referencia siempre para la función senoidal en el intervalo de 0 a 90 grados, y que son valores crecientes. Si ustedes hacen estas divisiones, pues es lógico, sin saber el valor exacto de estos valores que son valores irracionales puros, es decir, expresiones decimales no periódicas, yo sé que raíz de 2 será más que raíz de 1 y que raíz de 3 será más que raíz de 2. Por lo tanto, si el numerador aumenta, aumenta también este cociente hasta llegar a la unidad. Es decir, tenemos valores crecientes en este intervalo de 0 a 90 grados. Ahora, la función coseno es una función periódica también,
cuyo valor máximo se ubica a los 0 grados. Aquí se tienen 360 grados y ya se cumple un periodo. Y haciendo el análisis en el intervalo de 0 a 90, analicemos nosotros que la función es decreciente. De 0 a 90, aunque es positivo, observen que está en la parte positiva de este sistema coordenado cartesiano que pongo yo, pero son valores que van decreciendo hasta llegar a 0. Ahora, el valor mínimo lo obtiene a los 180 grados, perdón. Y el valor mínimo sigue siendo menos 1, con el máximo en 1, como ocurre para la función senoidal. Pero decrece en este intervalo de 0 a 90. ¿Qué es lo que vamos a hacer de manera práctica? Los valores van a ser exactamente los mismos que para el seno, pero escritos al revés, porque está decreciendo desde 1, observen ustedes, hasta 0. Así que si yo escribo estos valores comenzando en 1 y terminando en 0, es decir, este renglón lo leo de derecha a izquierda y lo escribo para el coseno de izquierda a derecha, es que tendré yo los valores ya para la función cosenoidal, que van a ser 1, como ya lo habíamos visto en la gráfica, hasta terminar en 0. Ahora, voy a escribir después del 1, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, sigo leyendo de derecha a izquierda, 1/2 y 0. Es decir, escribo al revés este primer renglón. Y para la tangente, que yo sé es el cociente del seno entre el coseno, pues yo divido seno entre coseno. El primer renglón entre el segundo renglón. 0 entre 1, ¿cuánto les da? 0. Gracias. 1/2 entre raíz de 3 sobre 2, ¿cuánto les da? 1 sobre raíz de 3. Gracias. Si alguien tiene dudas, dividan las fracciones multiplicando extremos. 1 por 2 es 2. Entre 2 por raíz de 3, pues 2 por raíz de 3. 2 que multiplique, que divide, se cancelan, quedándome en el numerador el idéntico multiplicativo, que es la unidad. Y esto me da 1 sobre raíz de 3, que era lo que nos decía su compañera. Después, para 45 grados, lo mismo entre lo mismo. 1. 1. Después, para 60 grados, raíz de 3 sobre 2 entre 1/2. Raíz de 3. Gracias. Raíz de 3. Y de igual forma, si tienen dudas, raíz de 3 sobre 2 entre 1/2. Multiplican extremos. 2 veces la raíz de 3 entre 2. Se cancelan. Aquí me queda un 1, que es el idéntico multiplicativo del 2. Raíz de 3 entre 1, que es raíz de 3. Y era lo que nos había dicho de manera correcta su compañera. Y finalmente, 1 entre 0. No existe, o sí, profe. No existe, no está definido, pero sí sabemos a qué tiende. Decimos que tiende a infinito, así que aquí en la tabla vamos a colocar un infinito. ¿Y por qué decimos que tiende a infinito? Si yo divido 1 entre 0.1, el resultado es 10. Si divido 1 entre 0.01, el resultado es 100. Si divido 1 entre 0.001, el resultado será 1000. Si divido 1 entre 1 por 10 a la menos 10, ¿cuál será el resultado? ¿10 a la 10? ¿Perdón? ¿10 a la 10? Perfecto, 10 a la 10. Es decir, un 1 con 10 ceros. Dense cuenta que este valor ya es un valor muchísimo más grande que estos valores. ¿Y qué pasa si 1 lo divido entre un valor que sea muy cercano a 0? 0.00000000000000000, así me voy. Y por ahí ya muy lejos, un 1. Pues este valor crece muchísimo. Idealmente, si yo llego hasta 1 entre 0, tiendo a que el denominador sea 0, esta cantidad va a crecer muchísimo. No está definida, pero nosotros decimos que tiende a infinito. Es por ello que aquí vamos a colocar esta cantidad, ¿sale? No existe, no está definida en realidad, pero sí sabemos que es un valor muy grande y que tiende a un valor infinitamente grande. Por eso vamos a colocar el infinito ahí en la tabla.
Bueno, continuamos. Observen ustedes que a los 0 y a los 180 grados, la función seno vale 0. Así que voy a colocar el 0 a los 180 grados también. Y que el coseno a los 0 grados vale 1. Y a los 180 grados, ¿cuánto vale? Menos uno. Sí, toma su valor mínimo. 0 entre menos 1, vamos a hacer el cociente de división para obtener el valor de la tangente. ¿Cuánto vale 0 entre menos 1? 0. 0 también. Gracias. Finalmente, para los 270 grados, analicemos cuánto vale el seno. Seno de 270. Menos 1. Menos Uno. 1. Menos 1. Toma su valor mínimo. Aquí está, a los 270. Toma el valor de menos 1. ¿Y cuánto vale el coseno a los 270 grados? Aquí son 0. 90. Aquí son 270. 0. Gracias. ¿Y cuánto vale menos 1 entre 0? Menos infinito. Menos. Exacto. Tiende a menos infinito. Y con la construcción de esta tabla, ustedes pueden obtener ya todos los valores. Si ustedes, por ejemplo, les piden no el coseno, sino la secante de 45 grados, pues simplemente se van al coseno de 45, invierten numerador y denominador y dicen, pues 2 entre raíz de 2. O bien, si ustedes les piden obtener, qué sé yo, por ejemplo, cotangente de 0 grados. Es la inversa de la tangente, sería 1 entre 0 y esto es infinito. O bien, si les dicen la cotangente de 90 grados, ¿cuánto valdría la cotangente de 90? 0. 0. Nada más hacen la inversión. Por ejemplo, la tangente es seno entre coseno. Para la cotangente sería coseno entre seno, 0 entre 1, y eso me da el 0. Bueno, así que basta con esta mitad de la tabla. Ahora, yo les puse en las notas la tabla completa, incluido con las funciones cotangente, secante y cosecante. Ustedes, estos 3 últimos renglones, pueden hacerlos tomando como referencia la parte superior que ya dedujimos. Y, por ejemplo, para la inversa del seno, que es la cosecante de los 0 grados, como la cosecante es 1 entre seno, pues yo para los 0 grados hago 1 entre el valor del seno, que sería 0, y 1 entre 0 tiende a infinito. Para los 30 grados sería invertir numerador y denominador, 2. Para los 45, 2 entre raíz de 2. Y así sucesivamente pueden ir obteniendo ustedes todos los valores de estos 3 últimos renglones. ¿Sale? Y con ello tener ya una tabla completa. Estos valores, los que me brinda el triángulo, pues se pueden obtener únicamente valores de 30, 45 y 60. Aquí estaríamos aumentando los valores de 0, 90, 182, 70 sobre los ejes coordenados. ¿Sale? Que es lo que aquí explico en el pie de la tabla. Ahora ya entramos a identidades trigonométricas. Simplemente lo que les dejo aquí en este párrafo es lo que vamos a hacer ahorita a continuación. Cuando se tienen valores superiores a 90 grados, es decir, para valores angulares, en los segundos, tercero y cuarto cuadrantes se deben reducir los ángulos al primer cuadrante, ya que los valores de las funciones trigonométricas son equivalentes por la periodicidad de dichas funciones. Dijimos que esta función es periódica, se sigue repitiendo de la misma manera, hacia este infinito. Así que, sin importar si los valores son de 0 a 90 o de 90 a 180, de 180 a 270 o de 270 a 360, que serían segundo, tercer y cuarto cuadrante respectivamente, pues los valores serán equivalentes. Así que hay que reducir al primer cuadrante estos valores. Y la reducción al primer cuadrante se da de la siguiente manera. Me voy a copiar esta gráfica para esta imagen, para tenerla como referencia en lo que vamos a deducir. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Para valores en el segundo cuadrante, lo que nos interesa en realidad es 180 menos el valor que se tenga del ángulo en el segundo cuadrante. Es decir, el valor de teta que nos está interesando a nosotros
es este valor medido respecto de la parte negativa del eje de las X. Aquí por tiempo yo no le puse X y Y a todos los sistemas de coordenadas. Hay que ponerlo siempre, por favor. Ahora, en el tercer cuadrante de este ángulo alfa que tengo yo, lo que nos interesa es esta medida angular, el valor de teta medido también respecto a la parte negativa del eje de las X. Y para un ángulo en el cuarto cuadrante, lo que nos interesa es este ángulo teta medido respecto a la parte positiva del eje de las X. Observen ustedes que siempre el eje de referencia para medir los ángulos es el eje de las X, que es donde estoy colocando yo los valores de teta en naranja. Ahora, vamos a dar algunos ejemplos. Los voy a escribir aquí en la parte de la derecha para que no quede ninguna duda. Si el ángulo alfa que me están dando a mí como referencia está en el segundo cuadrante y es derivado de proyecciones de 30, 45 y 60 grados, como ya lo vimos aquí en la tabla, los valores angulares que les podrán dar a ustedes son los siguientes. Para un valor de 60 grados, 180 menos 120 me dan los 60 grados en este segundo cuadrante. Así que cuando yo tenga 120 grados, que alfa es igual a 120 grados, sustituyo aquí los 120 grados y 180 menos 120 grados me va a dar 60 grados. Así que el valor de alfa en 120 me proporciona un valor de teta en 60 grados. Que es lo que voy a colocar yo escrito aquí a continuación. Si alfa entonces es 120 grados, el valor de teta que a mí me interesa es 180 menos 120 y estos son 60 grados. Es decir, 60 grados en el segundo cuadrante y esos son 120 grados como ángulo de partida. Ahora, si no son 120, sino 135, el valor de teta, ¿cuál sería? 180 grados menos 135. ¿Y el resultado cuál es, Esme? 45 grados. 45 grados. Así que un ángulo de 45 en el segundo cuadrante quiere decir que son 135 grados en realidad, pero va a ser el mismo valor. Así que en lugar de utilizar los 135, utilizaré los 45. En lugar de utilizar los 120, voy a utilizar los 60 grados. Dan el mismo valor las funciones trigonométricas en magnitud. Los signos ya los vimos también. Solo hay que analizar qué signo tiene en el segundo cuadrante la función trigonométrica que yo esté utilizando. Si es seno, coseno, tangente o sus inversas, eso me dará ya un signo que aplicaré a el valor que es idéntico en magnitud para 120, utilizo 60, 135, utilizo 45 grados. Ahora, el último valor en el segundo cuadrante son 150 grados, cuyo valor adivinan ya cuál es el que yo voy a estar utilizando. 30 ¿Cuál será? grados. 30. Perfecto, 30 grados. Y lo mismo va a ocurrir en el resto de los cuadrantes. ¿Cuánto sería un valor de 30 grados en el tercer cuadrante, por favor? ¿Cuál es el valor de alfa que tengo que escribir yo para que teta sean 30 grados? 240. No, 210. Si son 210, yo sé que teta va a ser igual al valor de alfa, 210, menos 180. Y esto me da el valor de 30 grados que les había preguntado yo en el tercer cuadrante. Ahora, si el valor de teta no son 30, sino son 45 grados. Ahora, ¿cuál es el valor de alfa que tengo yo que me da este valor de 45 en el tercer cuadrante? 25. Sí, 225 grados. A 180 le sumo nada más los 45 y me dan los 225. Y finalmente, si el valor de teta son 60 grados, ¿cuánto vale el valor de alfa? 210. No, 240. 240. 240. Sí, a 180 hay que sumarle 60 y son los 240 que decían correctamente. Finalmente, en el cuarto cuadrante, yo voy a tener igual valores de proyección de 30, 45 y 60 grados. Si se dan cuenta, son los valores que hemos estado obteniendo aquí. Son las proyecciones de 30, 45 y 60 en los cuatro cuadrantes. Aquí, nada más para no perdernos, estamos en el segundo cuadrante. Aquí el análisis está hecho en el tercer cuadrante.
Y ahorita el análisis que vamos a hacer estará en el cuarto cuadrante. Así que para ir aumentando los valores angulares, vamos 120, 135, 150, 210, 225, 240. El primer valor que voy a colocar yo aquí de alfa será en 300 grados. Ahora, ¿cuál es el valor de teta que me queda en el cuarto cuadrante? 60. 360 menos 300, 60 grados. Gracias. Ahora, si alfa es igual a 315, ¿cuál es el valor de teta en el cuarto cuadrante? 45 grados. 45. Perfecto. Gracias. Y finalmente, si alfa es igual a 330 grados, teta es igual a ¿cuánto? 30. 30 grados. Perfecto. Y esto es en el cuarto cuadrante. Pues ya, tenemos toda la información que nosotros requerimos para sacar cualquier valor de cualquier función trigonométrica para proyecciones de 30, 45 y 60 grados en los cuatro cuadrantes y darlo de manera exacta sin hacer el uso de calculadora. En un examen podría escribirles yo, por ejemplo, la tangente cuarta de 300 grados menos 2 veces el coseno de 120 grados más 3 veces la cotangente de 225 grados. Y que ustedes me den el valor numérico de esta expresión trigonométrica. ¿Sale? A esto es a lo que debemos llegar, a que nosotros seamos capaces, sin el uso de calculadora, de decir de forma numérica cuál es el resultado a obtener. Yo sé que muchos de ustedes lo van a comprobar con la calculadora, no me interesa. El chiste es que ustedes sean capaces de sacarlo si no tienen también la calculadora, porque muchas veces en el ámbito profesional ustedes no van a andar cargando todo. Yo sé que el celular ya muchas veces también nos da una herramienta que es la calculadora para poder hacer estos cálculos, pero si de repente tienen que tomar una decisión ustedes o hacer un cálculo sin el uso de cualquiera de estos instrumentos, deberán ser capaces de hacerlo. Bueno, este es un ejemplo de lo que puede venir en un examen o de lo que puede venir en un ejercicio de clase. Ahorita vamos a aterrizarlo. Antes de llegar a expresiones trigonométricas, vamos a hacer el cálculo de estos valores en los cuatro cuadrantes para todas las funciones trigonométricas y voy a dar yo algunos ejemplos nada más. Primer ejemplo, vamos a hacerlo en otra tinta. El primer ejemplo sería, para el segundo cuadrante voy a tomar un ángulo cualquiera y voy a tomar a la función senoidal. Por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de 150 grados? El seno de 150 grados es 150. Obtengo mejor el valor de 30, que sería su equivalente en el segundo cuadrante. Así que en lugar de escribir seno de 150, escribo seno de 30. Ay, perdón. Me gana el estornudo de repente. Gracias. Seno de 30 grados. Y lo que hay que hacer es analizar cuál es el signo también de la función trigonométrica en el segundo cuadrante. El seno, ¿cómo es en el segundo cuadrante? Es la pregunta. Positivo también. Así que el seno de 150 es exactamente lo mismo que el seno de 30. ¿Y el valor cuál es? Un medio. Un medio. Observen, si nosotros lo referenciamos respecto a la gráfica de la función senoidal, el seno de 30 grados sería igual al seno de 150 grados y es igual a un medio, sigue siendo positivo. Hasta llegar a los 180 grados, el seno siempre va a ser positivo y su valor sigue siendo exactamente lo mismo por esta simetría que guarda la función trigonométrica senoidal. Es por ello que escribimos que es exactamente un medio. Ahora, vamos con el coseno. En el segundo cuadrante también. Coseno de 135. Primero, ¿a qué ángulo debo reducir yo los 135 grados? ¿Cuál es el equivalente en el segundo cuadrante? 45. 45. Así que escribo que es coseno de 45.
Pero ¿cuál es el signo de la función trigonométrica en el segundo cuadrante? Negativo. Sí. El coseno en el segundo cuadrante es negativo. Recuerden que toma los valores de x y en segundo y tercer cuadrante será negativo. Así que el coseno de 135 es menos el coseno de 45. Y esto va a ser menos, me voy, coseno de 45, donde encuentro la intersección entre renglón y columna, escribo su valor, menos raíz de 2 sobre 2. O bien, si alguien lo quiere escribir sin racionalizar, menos 1 sobre raíz de 2. Vamos ahora con la tangente de 120 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 120? Primero, ¿cuál es el valor angular que debo utilizar? 60 grados. Perfecto. ¿Cuál es el signo de la función trigonométrica en el segundo cuadrante? Negativo. Sí, porque x y y son distintos en signos en este segundo cuadrante. Así que el valor será negativo. ¿Y cuánto vale menos la tangente de 60? Menos raíz cuadrada de 3. Menos raíz de 3. Perfecto, gracias. A ver, antes de seguir al resto de los cuadrantes, ¿alguien pudiera decir de manera general cuál es la metodología para obtener los valores de las funciones trigonométricas en cualquier cuadrante, siendo proyecciones de 30, 45 y 60 los que nosotros tengamos? ¿Qué es lo que hemos hecho en el análisis de estos 3 ejercicios? Si alguien me pudiera decir qué escribir como una recetita de cocina para que alguien lo vaya siguiendo paso a paso y puedan obtener ustedes sin problema alguno estos valores. Sería restar, bueno, 180 y restarle el valor angular que nos dan. Eso sí está en el segundo cuadrante, pero lo mismo ocurriría si estamos en los otros dos, ¿no? ¿Verdad? Así que lo primero que hay que fijarnos es en qué cuadrante estamos para saber qué es lo que vamos a hacer en cuanto al ángulo. Así que si ustedes me lo permiten, vamos a escribir una metodología. Lo primero es saber el cuadrante de análisis. ¿En qué cuadrante estamos? Ah, estoy en el segundo, entonces son 180 menos alfa. Estoy en el tercero o en el cuarto, pues entonces sería alfa menos 180 o 360 menos alfa. 2. ¿Qué es lo que hicimos? Una vez que ya sé que estoy en el segundo cuadrante, como bien me decía su compañera, es restarle, ¿verdad? En este caso, porque estamos en el segundo cuadrante, 180 menos alfa. De manera general, sin importar qué operación hagamos, lo que estamos haciendo es llevar el ángulo a una proyección de 30, 45, 60. Entonces, ¿vale? Lo primero es saber el cuadrante. Segundo es reducir el ángulo a 30, 45 o 60 grados. Lo tercero que analizamos, ¿qué fue? ¿El signo? Sí, perfecto, el signo de la función trigonométrica. Obviamente en el cuadrante, ¿verdad? En el cuadrante donde estamos es conocer el signo de la función trigonométrica. Y lo cuarto y último. Hallar su valor. Exacto, dar el resultado o hallar el valor. Así de sencillito acabamos nosotros de escribir una metodología que describe perfectamente lo que nosotros acabamos de hacer. Así que voy a mover esto un poquito para acá. Bueno, voy a dejar ahí la metodología, ya no me cabe en otro lado ahorita. Y vamos a encontrar algunos otros valores en el tercero, en el cuarto cuadrante para seno, coseno y tangente. Las recíprocas lo único que haríamos es invertir nosotros, recuerden, numerador y denominador. Y seguimos con otro ejemplo. Ahora el ejemplo del tercer cuadrante que les quiero poner. A ver, me voy a ir con la cosecante para que no crean que no vamos a ver ninguno de recíprocas de 210 grados.
No, mejor se los voy a cambiar por secante para que no crean que siempre seno y su recíproca van a ser proyecciones de 30 grados y que nos va a dar un medio. Lo voy a cambiar en este caso por la secante, ¿sale? Secante. Y ahora de 210 grados. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Ubicar el cuadrante. Ajá, ¿en qué cuadrante estamos? Tercero. Tercer cuadrante, perfecto. Después reducir el ángulo a 30, 45, 60, que nos dice la metodología. Así que, ¿qué escribo? 30 grados. Perfecto. Después el signo de la función trigonométrica. Menos. Sí, porque el coseno y la secante son negativos en el tercer cuadrante, ¿verdad? Esto depende de los valores de x y x es negativo en estos cuadrantes. Y después dar el valor. Para el valor, yo lo que les sugiero es lo siguiente. La secante de 30 grados es lo mismo que la inversa del coseno. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer entonces es, si lo hacemos matemáticamente, es 1 entre coseno de 30. Observo aquí los 30 grados, el coseno, donde se da la intersección, escribo el valor, raíz de 3 sobre 2. Así que esto es menos 1 sobre raíz de 3 sobre 2. Y dijimos que de manera coloquial lo que hacemos para sacar, en este caso el valor de la secante, si tenemos como valor conocido el del coseno, es invertir numerador y denominador, que es lo que ocurre en realidad cuando hago yo la división de fracciones. Así que aquí, ¿qué escribo? 2 sobre raíz cuadrada de 3. Menos 2 sobre raíz de 3. Gracias, compañera. Ahí está. Vamos a obtener ahora el valor de la cosecante de 225, por favor. Otra vez, basándonos en la metodología. ¿Es el cuarto cuadrante? No, ¿verdad? No, sigue siendo el El tercer cuadrante. Sí. Ahora, rápidamente, aquí en la esquina superior derecha, voy a colocar, para que no quede dudas, el valor en rangos angulares en cada uno de los cuadrantes. Entre 0 y 90 estoy en el primer cuadrante. Obviamente sin tocar los 90 porque esto es un eje, no es cuadrante. Aquí les voy a colocar yo entre los 90 y los 180 grados. Obviamente también sin tocar 90 y 180 porque si no estamos sobre los ejes. Entre 180 y 270 y entre 270 y los 360 grados, ¿sale? Así que 225 está justo en este rango, por lo tanto seguimos en el tercer cuadrante. Reducir el ángulo a 30, 45, 60. ¿Serían 45 grados? Perfecto. El signo de la función trigonométrica. ¿Cuál es el signo de la cosecante? En el tercer cuadrante. Negativo. Negativo. Sí, tanto el seno como la cosecante en el tercer cuadrante son negativos también. Después, dar el valor. ¿Cuál es el valor? Menos 2 sobre raíz de 2. Perfecto, menos 2 sobre raíz de 2. ¿Qué fue lo que hizo su compañera? Analiza que la cosecante es la inversa del seno. Saca el seno de 45. El seno de 45 lo único que tiene que hacer es invertir numerador y denominador con el signo que ya habíamos determinado previamente. Y entonces me escribe menos 2 entre raíz de 2. Muy bien. Y finalmente vamos a escribir aquí a la cotangente, igual para estar obteniendo puras recíprocas en este tercer cuadrante, la cotangente de 240 grados. Seguimos en el tercer cuadrante. ¿Cuál es el ángulo que me interesa a mí? 60. Sí. ¿Cuál es el signo de la cotangente? Positivo. 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 ¿Y cuál es el valor entonces? 1 sobre raíz de 3. Perfecto. Ya están listos para el examen. 1 sobre raíz de 3. Veo que Andrea está levantando la mano. Por favor, Andrea. Vázquez Amaya, Yo Andrea. tengo una duda, sí. Sí, dime. ¿Por qué en la primera, bueno, en el primer ejemplo, se puso menos 1 sobre el coseno de 30?
Sí, lo que les estoy explicando aquí es que la secante de 30 es el inverso del coseno de 30. Y esto es para que tú des el valor. Tú sabes que, por ejemplo, para el seno, la cosecante es la inversa. Para el coseno es la secante y para la tangente es la cotangente. Como aquí yo te estoy diciendo la secante, en realidad lo que estás haciendo es obtener el inverso del coseno. La secante es la inversa del coseno. Eso es lo que estamos escribiendo aquí matemáticamente, que la secante es la inversa del coseno. Pues lo escribes como 1 entre el valor de coseno. Así se escribe matemáticamente la inversa. En lugar de escribir la secante, 1 sobre coseno. Ah, ok, gracias. De nada. Si no lo hubiéramos hecho así de rápido como me ayudaron a hacerlo ustedes, al igual que lo hicimos en el primer ejercicio, en lugar de escribir menos cosecante de 45, hubiera escrito menos 1 sobre el seno de 45. Y el valor hubiera sido exactamente el mismo, menos 2 sobre raíz de 2. Monse Espinosa Pérez, porfa. Profesor, una pregunta. ¿Por qué en la primera la secante de 210 grados es igual a la menos secante de 30 grados? Ajá, porque como estamos en el tercer cuadrante, la regla que nosotros utilizamos para reducir a 30, 45, 60 grados es el valor que tienes de referencia menos 180. 210 menos 180, 30. 225 menos 180, 45. 240 menos 180, 60. Esta es la regla de correspondencia que estamos utilizando. Gracias, profesor. De nada, recuerden que geométricamente lo que buscamos es este valor de proyección de teta respecto del eje de las X siempre. Es lo que estamos haciendo nosotros. Reducir a un ángulo que vaya respecto del eje de las X. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, gracias. No, ninguna. Gracias. Les había pedido ya de tarea que entraran a Quizzes. ¿Lo hicieron ya? Sí, Bien, ya. pues entonces a jugar se ha dicho. Vamos a practicar todo lo que hemos visto hasta el momento y de aquí al final de la clase van a hacer ejercicios nada más en esta plataforma. ¿Sale? Posteriormente, regresaremos a escribir a mano nuestros ejercicios para hacer cálculos de expresiones trigonométricas como la que yo les colocaba, 3 veces la cotangente cúbica de 210 grados menos 4 veces la secante quinta de 240, etcétera, así para que ustedes den valores. Perdón. Entren a Quizzes, por favor. Y yo les voy a decir con qué número se van ustedes a loguear. Está cargando ya. ¿Listos? Vamos a iniciar con esta primera prueba. Por favor, si se unen a Quizzes con el número 470-014. Se los dejo en el chat también, 470-014. Tengo, según yo, 55 alumnos, así que esperaría este mismo número en Quizzes, por favor. Si alguien tiene algún problema, no se ponga nervioso, simplemente díganme a mí qué problema tienen y tratemos de darle solución.
Este es un juego, obviamente, que nosotros vamos a utilizar para participar, donde les pido por favor recuerden los signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes y pues va a ser ahora sí que de velocidad. Aquí alguien a lo mejor se pone un poquito nervioso y por ahí comete algún error, no importa, tómenlo como juego para que ustedes vayan afinando, en este caso, el aprendizaje de las funciones trigonométricas en cuanto a su signo. Y en el examen, pues ya no les falle, ahí tienen más tiempo y ustedes con calma lo analizan y no se tendrán que equivocar. Estamos a 10 alumnos de que lleguemos al total. ¿Alguien tiene algún problema, Jime? Yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, para cuando aplica el examen, ¿cuánto tiempo da para lo realicen? El examen, el que va a contar para la evaluación, 2 horas y media les doy. 2 horas para hacerlo y media para digitalizarlo y subirlo a Classroom. Ah, ok, perfecto. Muchas Sí, gracias. tienen tiempo más que de sobra. Y ahí ya me pondré de acuerdo con ustedes, porque si ustedes tienen clase posterior a la mía, que yo creo será el caso, pues nos conviene vernos desde las 6:30. Y yo abro el examen desde las 6:30 o quizás hasta un poquito antes para que ustedes puedan empezar con calma su examen y tener tiempo para digitalizar y terminar a tiempo para poder ustedes comenzar su próxima clase, ¿sale? O si ustedes quieren empezar a las 7, pues bueno, terminamos a las 9:30, aunque esto les llevaría tiempo de la otra clase, ahí ya depende de lo que ustedes quieran. Me faltan todavía algunos alumnos. ¿Quiénes tienen algún problema para ingresar? Ahí van, ¿ya? ¿Sí quedó claro, Jimé? Sí, profe, muchas gracias. De nada, gracias a ti. ¿Quién tiene problemas para entrar? Sin pena, díganme y los vamos ayudando. Me faltan 2. ¿Alguien todavía va a ingresar? Si no, comienzo ya la prueba. Comenzamos la prueba entonces. Lean con atención la pregunta.
Estamos a unos cuantos segundos de terminar ya la prueba. Quienes ya terminaron, ¿cómo sintieron la prueba? Ahí va muy Muy rápido. rapidito. Yo muy rápido, qué Impresionado. estrés. Íbamos Sí. bien a ¿Les tiempo. hace muy rápido 5 segundos? Sí. 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 Yo me concentraba más en la línea que veía que ya iba a llegar al cero y nada más contestaba muy rápido. Pero te daba más tiempo, aún así no se cerraba la pregunta. Sí, Igual pueden quitarle el sonido y eso porque a mí me distrae. estresa, ¿verdad? Yo Pensar siento que que eso muy está fuerte, al como- menos en mi Sí, como que te computadora. pone nervioso y pues yo como me puse nerviosa me equivoqué en varias porque era como, ay, tengo que acabar rápido. Bueno, me equivoqué en unas. Dale, no se preocupen, es una primera prueba para saber pues qué tanto recuerdan de los signos de las funciones trigonométricas. Y bueno, si se dan cuenta, algunos compañeros siguen contestando, quiere decir que esto no va al mismo ritmo. Lo que voy a hacer ya en ejercicios posteriores es yo voy a ir guiando el ritmo para que no ocurra esto. Tenemos un minuto para terminar ya, compañeros. ¿Quiénes faltan todavía? No les quiero meter más presión, pero estamos a un minuto de terminar. Sale, todavía faltan algunos. Está alrededor de 77% de precisión respecto de sus respuestas. Creo que es un porcentaje bastante bueno. Hay que tratar de subirlo y llegar al 100%. ¿Les parece que estas ligas de los ejercicios de quizzes se las suba yo a Classroom para que ustedes sigan practicando fuera de clase? Sí, por Sí, favor. profe. Profe. Bueno, se las dejo en Classroom entonces y ahí les voy a ir dejando las ligas de los quizzes para que ustedes sigan jugando en casa y tantas veces como puedan hacerlo mejor. El chiste es que a través del juego ustedes estén aprendiendo y sigan practicando. Bueno, falta una sola persona. Damos de aquí a las 8:39, se acabó el ejercicio. A ver. Faltan 20 segundos y todavía falta alguien de terminar. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Terminamos. Creo que está procesando esto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a darle un poquito de tiempo. Mireya, fuiste la única que no se equivocó en una sola. Posteriormente viene Alondra, te equivocaste en una con el 95% de efectividad. De ahí también Luis Eduardo, perdón, también te equivocaste en una. Aiko, Luis Jesús, Ana López, también con el 95%. Gael Hernández, Jennifer Gamora, 95%. De ahí nos brincamos al 91% con Yahali y bueno, así sucesivamente. Muchas gracias, jóvenes. Estos resultados los voy a descargar en formato XML, en formato de Excel, para tenerlos yo disponibles y irles poniendo sus participaciones. Listo. Bueno, vamos a otra prueba. Esta prueba la voy a ir guiando yo. No espero termine de cargar algún día. Si no me brinco acá. Me voy al panel, cierro este otro. Donde necesito ayuda. Mi biblioteca en la parte de álgebra. Y ahora vámonos con las funciones trigonométricas en el primer cuadrante. Iniciar una prueba en vivo, pero ahora yo lo voy a ir guiando, ¿sale? Por favor, con el número 371-659 que les estoy pegando yo justo en este instante en el chat.
Váyanse uniendo a esta sesión 371, 659. Pero ya va a ser más rápido también el logueo, puesto que ya hicieron el ejercicio en la primera ocasión. Damos un minuto. Faltan ya pocas personas, por favor. Tengo 54 en línea ahorita. Me faltarían 2. ¿Alguien que falte? ¿Alguien falta? Yael, veo que te estás conectando ahorita. Quizá la inestabilidad de la conexión o qué sé yo te sacó de sesión. ¿Ya estás ahorita en este quizzes tú, Yael? No, profesor, apenas me iba a meter. Porfa, te pegué el número en el chat 371-659, por favor, para que también practiques tú. Sí, gracias, ahorita yo me meto. Porfa. Vamos a esperar a su compañero Yael. Y si alguien más falta, porque pues todavía me faltan, según yo, 3 personas, Yael y 2 más. Mientras más rápido estemos todos logueados, más rápido podremos nosotros estar practicando esta parte de trigonometría y de igual forma seguir con más exámenes. Ahorita nos quedan 17 minutos de clase. Jime, estás levantando la mano, Jimena Saraí Millangos. Sí, sí, profe. Sí. Por ejemplo, si no nos va tan bien en un examen, ¿eso afecta a las participaciones? No, los exámenes son el 60%, las participaciones son el 10%. Son rubros distintos. Aunque no nos vaya tan bien en los quizzes. No, no importa, esos son participaciones y recuerden que cerca del 80% de las participaciones son las que ustedes entregan como evidencia de lo que hicieron en la plataforma virtual. Así que disfruten esto, jueguenlo y disfruten y no se estén tensando, ¿sale? Iba rápido. No, lo voy a ir guiando yo. También voy rápido, pero no tan rápido. Sí. Por cierto, sobre la plataforma virtual, ¿cuándo va a poner o hasta qué fecha tenemos para entregar Una el semana primero? después de concluido el capítulo, entonces se cierra plataforma y entregan ustedes. Y lo llevamos hacia el domingo para que tengan un poco más de tiempo, ¿sale? Por la carga que puedan tener en otras materias. Mariana Rivera. Profesor, disculpe, ya no entendí. ¿Solo con que participamos en el quiz tenemos la participación o solo si somos de los No, yo mejores? determinaré, por ejemplo, arriba del 90% tienen participación. Yo determino, ¿sale? Con qué porcentaje les pongo su participación. ¿Alguna otra Muchas duda? gracias. De nada, gracias a ti. Bueno, vamos a comenzar entonces ya si no tienen dudas. Valores de las funciones trigonométricas en el primer cuadrante. Es decir, ángulos comprendidos entre los 0 y los 90. Y lo guío yo. Seno de 45, por favor. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Continuemos. Por favor, el coseno de 30 grados.
Siguiente pregunta. De regalo, tangente de 60. Siguiente pregunta. Seno de 30 de super regalo. ¿Sale? Todos concluyeron esta. Siguiente pregunta. Coseno de 60. Siguiente pregunta. Tangente 45. Tiempo. Secante de 45. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. La cosecante de 30. Cinco, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Cotangente de 30. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora al revés, raíz de 2 sobre 2 es el resultado de ¿quién? Ojo, porque aquí puede ser más de una correcta, ¿eh? Si es más de una, señálenla. Raíz de 2 sobre 2 es el resultado de ¿quién? Si no, se los va a poner mal, si no señalan todas. Tiempo.
Siguiente pregunta. Igual creo que a partir de este punto son más de una respuesta como válida. Uno es el resultado de quién. Seleccionen todas las que les dan 1 como resultado. Seno 90, coseno 0, tangente 45, coseno 90. Ustedes digan cuáles les dan 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente pregunta. ¿2 es el resultado de quién? Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo. Siguiente pregunta. ¿Un medio es resultado de quién? Si me pusieron atención, la van a poder resolver rápido. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo. Siguiente pregunta. Cero es el resultado de... Diez segundos. Tiempo. Siguiente pregunta. Y la última. 2 sobre raíz de 3 es resultado de quién? Tiempo. ¿Cómo sintieron este segundo quizzes? Más relajado. Muy tranquilo. ¿Sí? Ya con el tiempo guiándolo yo, ¿está más sencillo? Sí. Bueno, descargo también estos resultados. Yo me confundí un poquito y no le daba en enviar y por eso saqué un poco, salí un poco. No te preocupes, Yo es también. cuestión de irse adaptando a la plataforma. Quizá también la que yo les dije que, por ejemplo, un medio es el resultado de, y que tenían que seleccionar más de una. A lo mejor alguien en la primera que salió le dio una más a una, envió esa y ya se las puso mal porque necesita de todas para que sea considerado como correcto. Bueno, descargo este segundo archivo también para tenerlo yo y hacer el análisis para poner las participaciones. Quizá yo determine del 90% hacia arriba tienen participación, del 90% hacia abajo pues no tendrán participación, pero pues les sirve para estudiar, para practicar. Y recuerden que la mayor parte del porcentaje de participaciones son las que se dan a través de las evidencias de la plataforma virtual. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran ver de estas preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran ver y que hayan tenido duda? Yo, profesor. A ver, te escucho, Marina. Disculpe, secante de 45, ¿cuánto es? La sacamos si quieres. Déjame ver si lo encuentro aquí. Aquí está, secante de 45. Vamos a hacerlo.
La secante de 45 es el inverso de la función inversa de la secante, que es el coseno. Y el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Así que la secante de 45 será raíz de 2. Que es lo que viene por aquí indicado. Raíz de 2. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Si no, lo que pueden hacer de manera mental para estos juegos, porque pues no van a estar escribiéndolo, no les va a dar tiempo, es secante. ¿Es la inversa de quién? Del coseno. Pues entonces, del coseno que sé que es raíz de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2, lo invierto y veo si hay alguno de esos aquí. Ah, pues raíz de 2. Porque es el inverso de 1 entre raíz de 2. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿me podría mostrar la última pregunta, por favor? Es que no me dio tiempo de resolverla. No sé si esté barajeada de forma diferente para todos. No sé si 2 sobre raíz de 3 haya sido... Ah, no, pues sí, lo fui guiando yo. Perdón, sape. Sape a mí, por no darme cuenta. Si 2 sobre raíz de 3 es resultado de quién. A ver, seno de 30 es un medio, queda descartado. Cosecante de 60, que sería la inversa del seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Así que 2 sobre raíz de 3 sí es el resultado, sería cosecante. Después coseno de 60 es un medio, queda descartado. Y la secante de 30 es la inversa del coseno de 30 grados. ¿Y cuál es el coseno de 30 grados? Raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál es la secante de 30? 2 sobre raíz de 3. Así que serían estas dos. Cosecante de 60 y secante de 30. De nada. Pues si yo fui guiando el ejercicio, ¿cómo no me doy cuenta que para todos va a ser el mismo? Bueno, se ve que no he desayunado. Vámonos a desayunar. ¿Alguna otra duda? Si no, aquí terminamos la clase. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Qué es lo que va a ocurrir al inicio de la clase para que entren temprano? Vamos a hacer otro ejercicio en Quizzes, pero ahora ya de los 4 cuadrantes. Así que igual les aparece a ustedes la cotangente de 315, que la secante de 150, etcétera. Así que para que estudien bien, por favor. Y con eso comenzamos el próximo día viernes. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Bonito día. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Veten al Classroom. Les voy a subir. Hasta luego, profe. Gracias. Mira, profesor. Gracias. Profe, Sí. disculpe, es que en la tabla ¿La tabla qué? Perdón, no te que usted nos dio en los escucho. apuntes dice que secante de 45 es 2 sobre raíz de 2. ¿La secante de 45? Sí. Ujú. Pero es que ahí en el quiz no está esa opción. Pero si tú lo racionalizas, multiplicas por raíz de 2 entre raíz de 2 y te da raíz de 2 nada más. Ah, ok, entonces, ok. Debes ver, por eso te decía, es 2 sobre Sí. raíz de 2 o bien raíz de 2, que es el resultado de 1 sobre raíz de 2 sacar la inversa y eso ya te da de inmediato el resultado. ¿Qué te recomiendo yo? Esas de 45, que pueden ser escritas tanto raíz de 2 sobre 2 como 1 sobre raíz de 2, cuando te convenga, es decir, cuando tengas que sacar la inversa, hazlo con 1 sobre raíz de 2 para que en el momento en el que saques la inversa ya te dé el resultado que es raíz de 2. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. A ti, nos vemos mañana.